Este de aquí es el iPhone 15 Plus y esta de aquí es mi review acerca de lo que necesitas saber del iPhone 15 Plus, porque sin duda alguna es uno de los mejores iPhone que he tenido en la mano. Esta vez voy a empezar hablándote de una de las cosas que más me ha sorprendido durante este tiempo que estoy utilizándolo, y eso es sin duda alguna las cámaras de este iPhone 15 Plus, porque sí, tenemos solamente dos lentes, la lente ultra gran angular, que es la que conocemos todos como ojo de pez, y luego tenemos la lente gran angular, la principal, y es que en esa es donde llega la grandísima novedad, porque este iPhone 15 Plus hereda un sensor de 48 megapíxeles para su lente principal, y además lo hace con una apertura de f1.6, lo cual convierte la lente principal en una lente súper luminosa, capaz de tomar fotografías muy buenas, y no solamente eso, sino incluso repetir esa buena calidad de imagen también en muy malas condiciones de luz. Además, una de las cosas que llama muchísimo la atención es que gracias a tener una lente 48 megapíxeles, ahora tenemos una especie de teleobjetivo sin tenerlo de verdad. Te explico. Sabes que tienes normalmente dos distancias focales, la del 0,5 por, que son 13 milímetros y que hace referencia a la lente ultra gran angular, y cuando hablábamos de la lente principal hablábamos de una distancia de 1 por. Pues bien, ahora gracias a tener esos 48 megapíxeles podemos tener un por 2, y que sin perder calidad hace un recorte a la imagen y te permite tener una especie de teleobjetivo. No llega a ser como tener una lente teleobjetivo, pero sin duda para esas fotos de retrato o incluso para esos vídeos de planos más de detalle funciona, y funciona muy bien. Algo que también funciona muy bien y que me ha encantado es que estos iPhone, el 15 y el 15 Plus, también cuentan con la detección de foto en modo retrato automático. Ahora, cuando haces una foto a una persona, a un perro o a un gato, automáticamente el iPhone te va a encender bajo a la izquierda un simbolito de una F, indicándote que está tomando también la fotografía con desenfoque. Pero la gracia y lo mejor de todo es que luego en edición desde el propio iPhone vas a poder o quitarle por completo ese desenfoque, subir el desenfoque, o lo mejor de todo, cambiar el punto de enfoque. Y eso me voló la cabeza cuando lo probé con el iPhone 15 Pro Max, y es algo que me ha encantado tener en este iPhone 15 Plus. Y también, en cuanto a las fotos, que sepas que este iPhone cuenta con el HDR5 para ese procesado de imagen y para que las fotos luzcan un look final muy, pero que muy bonito, y sobre todo, y muy importante bajo mi punto de vista, muy fiel a la realidad. Y en cuanto al vídeo, nada que no sepamos. Un iPhone que cuenta con una cámara de vídeo que funciona en 4K 60 fotogramas por segundo, y que sinceramente, juzgad vosotros mismos. Y así es como graba y cómo se escucha la cámara del iPhone 15 Plus. Juzgar vosotros mismos. 4K, 60 fotogramas por segundo. Como veis, en formato vídeo es uno de los mejores aspectos que tiene un iPhone como tal, y sí, obviamente el iPhone 15 Plus cumple los requisitos de grabar en perfecta calidad para poder utilizar ese vídeo absolutamente en lo que quieras. De hecho, algo que me está llamando también mucho la atención y que estoy empezando a utilizar mucho en formato vídeo es ese modo acción. Antes no lo usaba tanto, pero debo decir que con la llegada de los nuevos iPhone he empezado a utilizarlo más. Y cuando hablamos del modo acción, bueno, también juzgad vosotros mismos. Como veis, toda esa toma ha estado grabada con el modo acción activo desde diferentes planos, y el resultado final es una imagen totalmente estabilizada. Eso sí, ten presente que de 4K bajamos a 2,8K. Y bueno, no quiero que se me olvide mencionarte que en los iPhone 15 Plus y 15 normal también vas a encontrar el famoso modo cine, un modo que puedes grabar vídeo con desenfoque, y lo mejor de todo, y lo que lo hace especial, es que puedes después, una vez has terminado de grabar el vídeo, desde la propia edición del vídeo en el iPhone, puedes elegir
elegir los puntos de enfoque y cambiarlos a tu antojo, y eso lo hace verdaderamente especial. Y en cuanto a la cámara frontal, obviamente tenemos una cámara frontal que da un resultado muy bueno también gracias al HDR inteligente, y he de decirte que seguimos teniendo los 12 megapíxeles con una apertura de f1.9. Y bueno, para seguir con la línea de que juzguéis vosotros mismos, volver a juzgar. Y así es como graba la cámara selfie de este iPhone 15 Plus. Como veis, es también 4K 60 fotogramas y ostras, tiene una calidad más que increíble, sobre todo para todos aquellos que os gusta crear contenido en redes sociales, como por ejemplo Instagram. Y por supuesto, si hacemos así, podemos grabar también en vertical con la misma calidad, como podéis observar. Pero bien, no podemos no hablar del diseño de estos nuevos iPhone que me ha enamorado. Ahora tenemos un diseño en aluminio y la parte del cristal de detrás, ahora ese cristal está tintado en los nuevos colores, unos colores pastel. Yo en este caso, como podéis estar observando, he elegido el modelo de color verde, un modelo muy bonito y que según le afecta la luz a este iPhone, parece que ese tono verde sea o más verde intenso o un verde más tirando a blanco, dependiendo, como digo, de cómo le afecta la luz. Los cantos de este iPhone, igual que los modelos Pro, son ahora más redondeados, lo cual hace que sí, pese a ser de una pantalla de 6,7 pulgadas, se hace más cómodo que nunca llevar en la mano. De hecho, de los modelos grandes de iPhone, es el modelo que más cómodo he utilizado hasta la fecha de todos los modelos de 6,7 pulgadas que he tenido. Obviamente, el modelo Pro Max tiene un poquito más de peso, unos 20 gramos aproximadamente más que este modelo Plus, y eso lo convierte no solamente en esa sensación de, oye, lo tengo bien sujeto gracias a los bordes redondeados, sino que todavía es más ligero que el modelo Pro Max, y como digo, en la mano se siente y se siente muy bien. Algo que ahora tenemos que destacar de los nuevos iPhone cuando analizamos un iPhone es que estos iPhone, el 15 y el 15 Plus, sí siguen contando con el switch del silencio, es decir, no tenemos el botón de acción, tenemos una palanquita que es la tradicional que nos permite activar o desactivar, ya bien sea o el modo sonido o el modo silencio. Y otra gran novedad que también han llegado a todos los iPhone de este año y por tanto inclusive al 15 Plus es el USB tipo C. Mantenemos el estándar de USB tipo C, pero eso sí, un USB que es 2.0, por tanto no ganamos en velocidad de transferencia de datos, pero sí heredamos todas las virtudes que nos pueden traer el conector tipo USB-C. Y hablemos de la pantalla de este iPhone 15 Plus, que ha recibido unas grandes novedades. Lo primero, que conozcas que esta pantalla sigue siendo una pantalla Super XDR Retina, una pantalla que da una resolución espectacular, al igual de resolución que el modelo 15 Pro Max, una resolución que es de 2796 por 1920, con atención 460 píxeles por pulgada, que ofrecen, como digo, una calidad visual en la imagen de la pantalla increíble. Pero la gran novedad de esta pantalla es que, ojo, acaba de llegar a los iPhone 15 y a los 15 Plus la isla dinámica. Y es que la isla dinámica va a interactuar contigo a lo largo de todo el sistema operativo de una manera muy buena. Vas a poder visualizar cuando desbloqueas el iPhone, cuando utilizas Apple Pay y por tanto el Face ID, cuando utilizas un temporizador, cuando utilizas el reproductor de música, cuando utilizas el navegador, cuando estás esperando un Uber. En definitiva, un montón de circunstancias en las que el sistema operativo interactúa contigo, inclusive con una llamada de teléfono simplemente, para mostrarte ese contenido de una forma más visual, y es una forma de interactuar con el sistema operativo muy interesante y que sinceramente a mí, desde que lo tenemos el año pasado en el modelo 14 Pro, he de decirte que me ha gustado y me ha gustado bastante contar con esa isla dinámica, y por tanto me agrada que haya llegado al iPhone 15 y 15 Plus. Debes de saber que la pantalla no tiene tecnología ProMotion, es decir, no tiene tasa de 120 Hz, es de 60 Hz, pero esto es algo que solamente vas a notar si eres una persona como yo, que a diario utiliza tasas de 120 Hz, pues te va a costar un poquito adaptarte los primeros días a utilizar este iPhone. Pero si no vienes de una pantalla de 120 Hz, te decirte que no vas a notar absolutamente nada de nada. Es más, yo que llevo ya unos días utilizando el iPhone 15 Plus, he de decirte que me he adaptado hasta tal punto de que no noto la diferencia, salvo que me tire un buen rato con mi otro móvil.
Y algo muy importante cuando hablamos de un móvil, porque lo usamos mucho en el exterior, son los nits, la cantidad de brillo que tiene la pantalla. Pues bien, me he quedado impactado porque el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus tienen la misma cantidad de brillo que los modelos Pro. Es decir, tenemos un pico de nits de hasta 2000 nits de brillo en el exterior. Y eso hace que a la hora de ver un vídeo en la calle, a la hora de hacer una videollamada o a la hora de hacer cualquier cosa en el exterior, lo agradezcas y lo agradezcas mucho. Y obviamente te quiero hablar también del procesador, y es que este iPhone ha heredado el procesador que tenía el año pasado los modelos Pro, es decir, el A16 Bionic. Por tanto, he de decirte que de verdad, cero problema, porque vas a poder hacer absolutamente de todo con este iPhone. Yo he editado fotografías y he editado vídeo con este iPhone sin ningún tipo de problema, a las mil maravillas, y funciona perfectamente. Y obviamente también lo he utilizado más bien para probarlo de cara al vídeo, porque no soy un gran jugador en los móviles, pero he estado jugando también a juegos en el móvil y sinceramente los mueve, y los mueve perfectamente. Obviamente tendremos que esperar a que lleguen esos juegos más potentes para ver qué tal se comporta con ellos este iPhone 15 Plus o 15. Pero un punto que me ha encantado, y ya me pasó el año pasado con el modelo 14 Plus, es que vuelvo a repetir la sensación de que se trata del iPhone que mejor batería tiene de todos. Y es que al final, sobre el papel, tiene 26 horas de autonomía. Y dirás, vale, ¿y eso qué significa o por qué lo destacas? Pues porque el iPhone 15 Pro Max tiene 29 horas de autonomía, es decir, teóricamente en reproducción de vídeo tiene 3 horas de batería más que el iPhone 15 Plus. Pero de verdad, a la hora del día a día, utilizándolo durante estos días que llevo usándolo para preparar el vídeo, es que tengo una profunda sensación de que dura más la batería de este iPhone 15 Plus que la del 15 Pro Max. Si bien es cierto de decirte que no lo he podido utilizar como mi iPhone 15 Pro Max, que sí lo utilizo con la Dual SIM. En este caso lo he estado utilizando solamente con una tarjeta SIM, pero aún así tengo esa sensación de que la batería es muy buena y que es una de las mejores baterías que he tenido nunca en un iPhone, sin lugar a dudas. Y por cierto, en la batería algo importante. Ahora, gracias al puerto USB-C, tenemos carga reversible y vas a poder cargar unos AirPods, un Apple Watch o lo que necesites conectándolo directamente al puerto USB-C de tu iPhone. Y un punto meramente informativo, que sepas que estos iPhone 15 y 15 Plus, a diferencia de los modelos Pro, parten de 128 GB. Lo puedes configurar con 128, 256 o 512 GB. Y eso también me lleva a pensar ¿para quién es este iPhone 15 Plus? Pues bien, si eres una persona que, 1, no necesitas tener una tasa de 120 Hz en la pantalla, y 2, a nivel de cámaras, eres una persona que, ostras, usas el dispositivo móvil de una forma normal y cotidiana, vas a tener suficiente con iPhone 15 Plus. Obviamente, si eres una persona que está optando por el 15 Plus, tienes que tener muy en cuenta que te tiene que agradar tener una pantalla grande, porque al final las 6,7 pulgadas es una pantalla bastante grande, y eso es un punto que tienes que tener muy en cuenta. Tan en cuenta o más como el aspecto de la batería. Oye, si eres una persona que la pantalla le da un poco más igual, pero necesitas sí o sí la mejor de las autonomías sin necesidad de todas las bondades que te mencionaba de la cámara que puedes llegar a tener en un modelo Pro, pues este iPhone 15 Plus es, sin lugar a dudas, tu mejor elección. Y antes de irme, dos cosas. Lo primero, te dejo en la descripción del vídeo un enlace para que te puedas unir de forma gratuita a la comunidad de Telegram, donde os cuento un poquito los entresijos del canal y donde hablamos un poquito más de tú a tú. Y en segundo lugar, te dejo por aquí el vídeo de las cámaras del iPhone 15 Pro Max para que puedas valorar si necesitas todo lo que contempla un iPhone 15 Pro en aspecto de cámaras, concretamente el 15 Pro Max. Y no te olvides de, si no estás suscrito o suscrita, suscribirte, que también es gratis. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao!